Muy bien, estamos en la Iglesia Nueva Vida con Jesús, Cabildo 4235, barrio de Núñez, y aquí vamos a estar compartiendo la palabra en esta ya noche de día domingo, primer día de la semana. La semana no empieza el lunes, la semana empieza el domingo, es el primer día, el día del Señor, y estamos en la casa de nuestro Dios. El título del mensaje es La sabiduría de no escuchar. Sabiduría entre comillas, por favor. También podríamos decir el beneficio de no escuchar. También entre comillas beneficio. Lo aclaro de antemano. La bendición de no escuchar. También entre comillas. La bendición de no escuchar. Y suena contradictorio, pero por algo dije entre comillas, ¿no? Porque se supone que uno tiene que saber escuchar, que uno tiene que escuchar para entender, para conocer, para aprender, para hacer caso y para que las cosas le vayan bien. Desde que somos chicos nos han dicho que hay que saber escuchar y que hay que saber, pero a ver, hay que saber escuchar cuando el consejo es sabio, no un disparate. También el título era otro título que yo arriesgué, digo, pero por ahí me meto en camisa de 11 varas, el beneficio de la sordera. Pero digo, no me voy a meter con eso. Digo, a ver si pastor, ¿qué está diciendo? A mí me cuesta escuchar y cómo no. Así que, a ver, ¿de qué nos habla la palabra hoy? Cuando Dios nos promete algo y el Espíritu lo recibe, el Espíritu, se aquietan las aguas de nuestro corazón, se calman. Dios nos está hablando, Dios nos habla, Dios nos promete algo, nos hace ir a su palabra y creemos a su palabra, entonces se va apaciguando nuestro ánimo. Vamos bajando varios cambios, vamos bajando varios decibeles. Pero el diablo no permanece callado. ¿Ustedes saben que el diablo nos predica todos los días? ¿Lo saben? Pueden decir, pero a ver, pastor, no, está bien que miro en YouTube un montón de cosas, ¿no? Que a veces llega un momento que no distingo quién me habla de parte de Dios y quién no, porque hay de todo, hay de todo y hay que tener mucho discernimiento. Pero el diablo te habla, vos pones el televisor a la mañana o mirás en el celular, querés saber la temperatura. Bueno, aparece la temperatura, pero aparecen las noticias. Las noticias. Y la noticia, para ser noticia, tiene que ser mala. La buena no es noticia. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez en un portal, ya sea de internet o lo que fuera, o en el diario? Yo todavía leo el diario de papel. ¿Cuántas veces viste que en una portada digan el avión que venía de España llegó en hora a Buenos Aires, Ezeiza, aterrizó en hora, todo bien, todo perfecto, 10 puntos? ¿Ustedes leyeron alguna vez esa noticia? Nunca. Y mirá que no sé cuántos miles por día, pero cientos de miles, me animo a decir, o decenas de miles como mínimo, de aviones aterrizan cada día en los distintos aeropuertos que hay en el mundo. Pero si un avión no llega a destino por un accidente, es primera plana en todos los diarios y en todos los portales. La mala noticia es la noticia, la buena no. Y cuando vos querés ver la temperatura, aparecen las noticias.
siempre malas. Casi siempre malas. El diablo te está predicando. El diablo que te está diciendo, mira cómo está esto, mira cómo está lo otro, mira que va a pasar esto, mira que va a pasar lo otro. Las noticias son noticias y reflejan una realidad, pero para que sea noticia hay que darle el condimento de lo apocalíptico. Entonces vos que querías saber cómo es la temperatura, ahora te enteraste cómo es la temperatura. Porque uno generalmente dice, bueno, ¿cómo voy a salir a la calle? ¿Abrigado, no abrigado? ¿En previsión de alguna tormenta, alguna lluvia? ¿Qué salgo? ¿En bermudas con un piloto? ¿Las botas pampero? ¿Qué salgo? Entonces ahora ya sabés cómo tenés que salir, pero después de escuchar las noticias no tenés ganas de salir. Es la realidad. Es lo que se vive. Las malas noticias. Las malas. Una más apocalíptica que la otra. Y muchas veces los locutores, todo depende de la ideología, del medio de comunicación y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto, viste que el diablo te predica todos los días. Todos los días te predica. Todos los días, todos los días. Y nosotros, los hijos de Dios, recibimos una promesa de parte de Dios. Sanidad, provisión, restauración, reconciliación, poder cumplir el anhelo, el sueño que uno tiene, sea cual fuere. Y mira lo que me mostró el Señor. Que tenemos la promesa, pero que el diablo no guarda silencio. El diablo igual nos va a hablar, nos va a hablar. Y muchas veces el atrevido nos habla, no solamente por las circunstancias, situaciones que se viven, como te digo, la realidad de lo que uno vive, la realidad del país, la realidad mundial, la realidad personal. Mira lo que va haciendo el diablo. ¿Vos viste alguna vez un ovillo? No el ovillo ese de lana que está bien prolijito, ¿viste? Que después hay que desovillarlo para cuando se tejía, en la época del tejido. Los más chicos tienen que googlear lo que es el tejido. Pero cuando hay un ovillo, generalmente, y vos decís, ¿cómo lo desenredo esto? Pero hay dos puntas, se ven dos puntas, no claras, salen del medio del ovillo, del medio de la madeja, del medio del enredo. Corres tenés que jugarte. Podés empezar a tirar del hilo correcto y desanudarlo, o podés tirar del hilo incorrecto y anudarlo peor, ¿o no? Pasa eso. Y sin ir al extremo de eso, vos explícame, dentro de los misterios que hay vida más allá, hay vida en otros planetas, por ejemplo. Hay vida después del matrimonio, por ejemplo. ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Es otra de esas preguntas que uno se hace. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El grueso de la gente, ¿no? Se hace ese tipo de preguntas. ¿Por qué desaparecen un soquete en el lavarropas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué pasa eso? Y otra, ¿por qué se enredan tanto los cables de los auriculares? Siempre, absolutamente siempre se enredan. Salvo que uno haga lo siguiente, que pongas un clavito en la mesita de luz y otro clavito en la punta, con el largo suficiente, entonces lo atas de ahí, lo atas de acá, ahí es muy difícil que se enrede, porque va a estar tenso. Entonces, ¿qué hace el diablo? Tenés la promesa y de repente, usando circunstancias, ¿no? Jesús reprendió al viento y al mar, le dijo, calla y enmudece. Al viento y al mar, circunstancias que el diablo estaba usando para impedir la llegada a Gadara, donde iba a ser liberado el que estaba endemoniado y su testimonio impactaría a tanta gente. Bueno, el diablo lo quería evitar. ¿Qué hizo? Hay circunstancias, hay situaciones personales, familiares, sociales, que atentan contra
las bendiciones de Dios, que nos vienen y nos bombardean con malas noticias que tienen que ver con la realidad. Pero claro, nosotros somos hijos de Dios y a nosotros las generales de la ley no nos caben. Como decía hoy a la mañana, uno pudiera decir, bueno, pero siempre acá en este país pasa esto. Digo, Señor, ¿por qué no me haces nacer en Alemania? ¿Por qué no me haces nacer en Nueva Zelanda o en Australia? Demasiado complicado. Demasiado complicado, porque el Señor a la hora de bendecir a su pueblo no nos pide el pasaporte, no nos pregunta en el DNI a dónde naciste, quién gobierna o quién deja de gobernar. No, Dios no nos pregunta eso. Dios quiere y le alcanza y sobra con que tengamos fe. Entonces, ¿qué hace el diablo en su astucia? Tenemos la promesa, todo se desenredó, nuestra mente empieza a estar diáfana, tranquila, pero empiezan los peros, sin peros en la lengua, decía la prédica hace poco, los peros. Pero ¿y si tal cosa no? ¿Y si tal otra no? Entonces, ¿qué hace el diablo? Empieza a enredar la mente, empieza a envolver nuestra mente, la empieza a envolver hasta que se hace otra vez una madeja, un nudo mental por el cual nos vemos entonces atacados en nuestra fe. El diablo muchas veces usa nuestra propia mente y nuestra propia voz. Es nuestra propia voz la que nos dice, ¿y si no? Pero esto aparte de usar a otras personas. Aparte de usar a otras personas. Por eso, el no escuchar al diablo es sabiduría. El no escuchar sus mentiras es bendición. El no escuchar sus mentiras y no creerlas es nuestro beneficio. ¿Alguien puede conseguir que el diablo deje de mentir? No. Es mentiroso y padre de mentira. Miente, miente y seguirá mintiendo. Pero ¿cuándo una mentira es efectiva? Les pregunto a ustedes. ¿Cuándo la crees? Ahora, si no la crees, no te afecta en lo más mínimo. Aún las personas que no conocen la Biblia saben que David enfrentó a Goliat. Aún los que no conocen nada de la Biblia saben que David venció a Goliat. Que David era un jovencito, 1,50 m, 60, 65, porque era adolescente. Y Goliat era un hombre que, según dice aquí la Biblia, medía 6 codos, o sea, aproximadamente 45 centímetros, por 6, 2,70, más un palmo, otros 10, 2,80 metros. Vestido para la guerra, vestido para la batalla. Y ahí estaba desafiando, lo vamos a leer, mira, primero de Samuel capítulo 17, versículo número 8. Primero de Samuel 17, 8. Mira lo que hacía el filisteo. Y se paró y dio voces. ¿Qué quiere decir dio voces? Gritaba. El vozarrón que tendría, no iba a tener una voz no, era un vozarrón. Y dio voz, dice, a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vamos al verso 9 ahora. Si él pudiere pelear conmigo, a todos los gritos, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso número 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y leo el 11, que es el último que leo. Oyendo Saúl, oyeron, como no iban a oír. Ellos estaban en un extremo, los filisteos en el otro, en medio del valle de Ela. A ese valle bajaba el filisteo a los gritos, a los gritos. Lo oyó Saúl, no era que no lo escucharon. ¿Y qué dice la Biblia? Que tanto Saúl como los que estaban dispuestos ahí para una hipotética pelea, se turbaron y turbieron
gran miedo. Saúl y todo Israel. ¿Quién era Saúl? Era el rey. Y todos los de Israel, escuchando esto, se turbaron y tuvieron gran miedo. La contra de la fe, o mejor dicho, el enemigo de la fe es el miedo. Cuando el miedo entra en tu corazón, la fe se encuentra con un enemigo complicado, un enemigo difícil. Ahora bien, dice la Biblia que durante 40 días, día tras día, esto es lo que hacía Goliat. Desafiaba. Claro, con 2,80 metros cualquiera es vivo. Que iban a salir de Israel uno que más o menos medía, acá hay el más alto, 1,83 metros, 1,85 metros. Saúl era el más alto. Saúl era el más alto. Pero por más que fuera alto, era alto de altura, pero no de fe. ¿Qué hacía entonces Goliat? Amenazaba. Amenazaba, como hace el diablo, nos amenaza, que no, que esto, que no vas a salir, que no te vas a sanar, que no hay esto, no hay otro, no hay salida, no hay salida. Todo ese era el esfuerzo que hacía Goliat, esperando que saliera, dijeran, bueno, acá lo elegimos, va este y te va a enfrentar. Decía, para que no haya una batalla entre ejército y ejército. Yo gano, Israel servirá a los filisteos. Me ganan, los filisteos serviremos a Israel. La única dificultad que tenía Goliat es que de tanto gritar por ahí a veces se quedaba ronco. Se hacía unas gárgaras con bicarbonato. Le daban una safonizán que eran tamaño una pizza de mozzarella. Porque imagínate, un gigante. Pero era todo el esfuerzo. Ahora bien, todos tenían miedo. David no tenía miedo. Quiero que me pregunten, pastor, ¿por qué no tenía miedo? Porque no estaba. Él no había llegado todavía. Los 3 hermanos mayores de David revistaban en el ejército, por así decirlo, y estaban en ese lugar. Y el papá le dice a David, deja el trabajo de cuidar las ovejas por un tiempito y llévale esta comida a tus hermanos, quiero saber cómo están, llévales, dales esto, y tráeme información, tráeme datos precisos, quiero saber cómo están tus hermanos. Bueno, y ahí va David. Y David fue. David se había sido ungido por Samuel, como futuro rey de Israel, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces cuando llega David, yo lo voy a parafrasear porque la historia es bastante conocida. David le pregunta, quería saber cómo estaban los hermanos. Bueno, que esto, que papá les manda esto, esto. Y de repente escucha un griterío. De repente ve como que los israelitas de repente empiezan a desaparecer. Corrían, se escondían. ¿Qué están jugando esto? Y escucha al filisteo, a los gritos pelados, amenazándolos, buscando un voluntario. A todas luces lo que buscaba era una víctima. Una víctima. Y David escucha esto. Entonces David ve que los de Israel se asustan y salen disparados. Había una mitad que salió disparado y la otra mitad se quedó congelado del miedo. David lo escuchó, pero la reacción de David fue diferente. ¿Quién es este? Pero, ¿de dónde salió este tipo? ¿Cómo se anima a ofender, a insultar y a amenazar al escuadrón del Dios viviente? Lo mete a Dios en el asunto. Cosa que ni Saúl ni el resto de los israelitas lo habían hecho. Metelo a Dios en el asunto. A Dios hay que meterlo en todo. Hay que dejarlo que se meta en todo.
no le provocó temor a David. ¿Saben qué le provocó? Enojo. Se le subió la tanada. Se le subió la tanada. Digo, ¿cómo puede ser esto? Lo que tenía era celo por Dios. ¿Cómo se va a meter con nosotros si nosotros somos el pueblo de Dios? Del único Dios verdadero. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios, David. Entonces empezó a preguntar. Dice, a ver, el rey, que si alguien se anima a enfrentarlo, a mí me encanta. Porque él no preguntaba de curioso. Ella se ponía en el lugar del que lo iba a enfrentar. Ya se empezó. Entonces empezó a calcular y a proyectar lo que iba a recibir si había una recompensa. Y le dijeron, el rey, al que venza al filisteo, le va a conceder la mano de su hija, la mano y el resto, digamos, completa. Una mujer se llamaría Mical, se llamaba Mical. Dice, le va a dar un montón de billulla, pero mucha, Y al papá le va a prohibir a Arca y a Fib que le cobren nada. Nada. Ni ingresos brutos, ni nada. No va a tener que pagar nada. Y si debe, borrón y cuenta nueva. David estaba saboreando esa recompensa. Porque David estaba seguro que lo iba a enfrentar y que le iba a ganar. ¿Te das cuenta qué diferente es? Qué diferente es cuando vos escuchás las amenazas del diablo, pero no las crees. No las crees y no te hace retroceder, y no te hace amedrentar, y no te hace acobardar. Entonces se quería, no se acosa, dice que, a ver, este que me dijo, la mano voy a pasar a ser yerno del rey, el dinero, el beneficio impositivo para mi papá, a ver si este me está metiendo el perro. ¿Conocés gente que meta el perro? Yo conozco. Y aquí hay gente que conoce, en sentido literal, Sí, es así, tal cual. Y estaba el hermano mayor de David. Lo escuchaba, decía lo que preguntaba, lo que le respondían. David iba a otro, preguntaba y le respondían lo mismo. Dice, vení acá, el hermano mayor. Que yo te conozco a vos. Ponele coto a esto, le dice. A la mañana estuvieron 15 minutos para asociar coto y yo te conozco. Dice, ¿qué estás haciendo? Le dice. Yo conozco, yo sé por qué estás acá, le dice. Porque sos perverso. Porque sos un mal tipo. El hermano mayor le decía al más chico, ¿algún celo quizás? ¿Algo para hablar en terapia? ¿Te gusta el morbo? ¿Te gusta el morbo? Estás todo el día prendido a Crónica, lo mirás día, mañana, tarde y noche. Para eso estás acá. El hermano se lo dice. ¿Cuántas veces los más cercanos, no porque no nos quieran, sino porque quizás no entienden las cosas espirituales, nos pueden decir cualquier barbaridad? Cualquier barbaridad que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con el plan de Dios, ni que no tiene nada que ver con lo que Dios espera que hagamos. Entonces David, la sabiduría de no escuchar, el beneficio de no escuchar, la bendición de no escuchar, le dijo al hermano, ¿no es esto mero hablar? Como diciendo, estás hablando de más por ser suave y delicado. Estás hablando, estás diciendo cualquiera. Si David hubiera sido influenciable al hermano mayor que le estaba diciendo esto,
Hubiera dicho, más sí, ¿qué me voy a meter yo en esto? Agarro la canasta, ¿estás bien? Va, listo, tus hermanos están bien. Me voy. ¿Quién me dio vela en este entierro? Pero David dice, se alejó del hermano y siguió preguntándole a los demás. Quería estar seguro de qué era lo que iba a recibir. Era tal la encuesta y la compulsa que él hacía, que llegó a oídos del rey Saúl. Y el rey Saúl lo manda a llamar y le dice, escúchame, dice, acá me están diciendo, dice, contame, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es la cosa? Dice, mirá, dice, yo soy el que cuida las ovejas del rebaño de mi familia, dice. Y las veces que venía un león o venía un oso, los sacaba carpiendo. Dice, los alejaba. Y si no se iban, con mis propias manos los hacía bolsa. Así que sí, Dios me libró de la garra del león y del oso, también me va a librar de las garras de este gigante filisteo. Y ahí es cuando Saúl, el rey, la autoridad, le dice, no, purrete, le dice. No, pibe. Este es un paladín desde que es joven, dice la Biblia. Y aunque es paladín, no es ningún salame. Dice muchas veces este chiste. Pero dice, no, vos no podés ir a combatir contra él. Él, escúchame. La mamadera se la daban con sangre de sus enemigos. No jugaba con un sonajero, puñales. Tenía alrededor de la cuna alambres de púa y electrificado, porque era un peligro. Era un peligro, les envenenaba la plastilina en los de jardín. Malo, y encima 2,80 metros. 2,80 metros. No podés ir contra él. No, le dice David, sí voy a ir. Sí voy a ir. Dios me va a dar la victoria. A veces pasa que por ahí uno dice, a ver, una autoridad, alguien me dice, por ahí uno dice, bueno, pero tal cosa, me lo dijo un hermano en la fe. Pero ¿te dijo algo que confirma lo que Dios a vos te dijo? No, me dijo lo contrario. Y yo voy a decir algo, va a sonar fuerte. Hay hermanos que más que hermanos son primos lejanos del campo, al que nunca viste ni nunca verás. Si alguien viene y te dice, no esperes, no hay esto, no hay lo otro, elegí el atajo, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Si Dios te dijo algo, vos hacé lo que Dios te dijo. David no estaba ahí por aburrimiento o simplemente cumpliendo con una tarea que le había encomendado el padre. No era un cadete. No era un cadete. Era un hombre a quien Dios tenía que usar para vencer al gigante, para vencer al filisteo. Pero el diablo lo quería evitar a toda costa. El diablo tenía que evitar que alguien enfrentara a Goliat. El diablo tenía que evitar que Goliat fuera vencido. Lo intentó a través del mismo Goliat con sus amenazas. Primero, en forma general amenazaba. Era una amenaza generalizada, sin ningún individuo, no individual, sino general. Lo intentó el hermano, le dijo, andate, conozco tu corazón perverso, andate, no vas a ver sangre, seguramente a eso veniste. Le entró por una oreja y le salió por la otra. El rey Saúl, con la mejor intención, le dijo, no, dice, no tenés ninguna posibilidad. Pero David fue. Y dice la Biblia que cuando el gigante esperaba que apareciera alguno en el valle,
40 días venía pidiendo. Faltaba que ayunara para que apareciera uno para hacerle frente. Y de repente lo ve venir a David. No venía vestido de soldado, ni nada que se le parezca. No tenía apariencia de un guerrero feroz. Y encima estaba vestido como pastor. No estaba vestido ni disfrazado, era su ropa. Venía con el cayado, la madera, la rama larga, como cayado. Entonces dice que cuando Goliat lo vio, dice, lo tuvo en poco, o sea, lo menospreció, lo subestimó, lo ninguneó. Dice, ¿qué soy, un perro para que vengas a mí con palos? Claro, porque el otro venía con el cayado. Y ahí Goliat nos demuestra, tendría 2,80 metros, sería muy buen guerrero, tendría un vozarrón tremendo, pero no era un profeta. Porque le dice a David, hoy dice, voy a dar tu cuerpo como alimento a las aves del cielo. Como diciéndole, pibe, anda despidiéndote de tus seres queridos. Anda diciendo tus últimas palabras. Pero David sí fue profeta. Dijo, no, estás equivocado, le dice. Tu cuerpo y el de los otros filisteos va a ser el alimento de las aves del cielo. Y dice la Biblia que viendo Goliat que no cejaba en su intento y en su resistencia y en su empeño, se levantó y echó a andar en dirección a él. Y conocemos el resto de la historia. Entonces David se apresuró, corrió a la línea de batalla, desenfundó la honda y le arrojó la piedra, no mortal, porque seguramente que casi mortal, pero dice que cuando cayó el gigante, fue David, tomó la espada de Goliat, que no la llegó a usar contra Israel ni contra él, y con esa espada le cortó la cabeza al gigante. Hoy mencionaba que hace unos años, antes de la inteligencia artificial, pero antes de la inteligencia artificial estaba la tontería natural. Entonces habían puesto una foto de un esqueleto gigantesco, pero de 10-12 metros. Esqueleto, todo, tronco, extremidades, cabeza. Gran descubrimiento. Se descubrió la tumba de Goliat, lo cual viene a comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Qué bueno, qué grande. Y los comentarios eran, amén, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Goliat medía 2,80, no 12. Y la cabeza de Goliat estaba en un lado y el cuerpo en el otro. Por lo menos es lo que dice la Biblia. Así que imagínate, si hace 10-12 años hacían eso, lo que van a hacer ahora. Lo que van a hacer ahora. Pero la gente le dice, ay, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Resumen. ¿Viste que a veces hay que saber no escuchar? A veces hay que saber ser sordo. Si algo o alguien, o con tu propia voz, te dice no hay salida, no es Dios el que te habla. Y si no es Dios el que te habla el diablo. A veces imita tu voz, la imita de tal manera que vos decís, pero ¿quién es? Es uno de los imitadores que hay por allá, acá, porque la voz es la misma, es tu propia voz. Y a veces son tus propios pensamientos, son nuestros propios pensamientos los que trabajan en nuestra contra para enredar lo que Dios quiere desenredar. Las circunstancias nunca van a ser favorables si nos movemos y nos llevamos por lo que vemos. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente, no se trata de negar la realidad, no se trata de decir, bueno, no, esto no es así. No es así, perdón, pero Israel
al gigante lo veía y al gigante lo escuchaba. Y nadie se animaba a bajar al valle para palparlo, a ver si era real o era una proyección holográfica. No, era real. ¿Y qué actitud tomó Saúl y los hombres de Israel? Ignorarlo, no podían. Quizás tenían la esperanza de que se muriera de aburrimiento, o que un día pasara algo, o cayera un rayo. De no haber intervenido David, quizás todavía Goliat seguiría amenazando a los de Israel. Si nosotros no le hacemos frente al gigante, podemos mirar para otro lado, podemos decir, bueno, no pasa nada, mátalo con la indiferencia. No. La única forma de acabar con el gigante es hacerle frente. Y si Dios nos dice, andá y hacerle frente, vayamos y hagámosle frente. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.